Yo quiero que tú me respondas esto con la verdad, sin mentiras. Y tú me vas a hacer responder esto aquí. Con la verdad, sin mentiras, sí. Vamos. ¿Has asesorado a personas para que aprendan a mentir o que digan mentiras y las sostengan en el tiempo? El 81% de lo que consumes en redes sociales es mentira. Una persona cada 10 minutos miente al menos 2 veces. ¿Cuál ha sido para ti el caso más emblemático de manipulación colectiva a través de la mentira? Puedo decir alguno reciente y que tenga que ver con política, ¿no? En Venezuela, ¿cuál sería el político más mentiroso que tú has visto? Con respecto a la política, hay algo que condiciona todo. Omitir la verdad también es mentir. Los grandes líderes, los grandes estrategas mundiales son perfectos mentirosos. ¿Tú piensas que de alguna forma la mentira te da rédito político? No solo eso, te da conquista social. No importa lo que tú creas, tú tienes que opinar lo que la gente quiere escuchar. Y eso es una gran verdad sobre la mentira. Mente Maestra es presentado por Avanti es para ti. Multibox, tu agente logístico de confianza. Alex Pharma, dale confianza a lo bueno. Dale, Alex. Multimax, las mejores marcas en un solo lugar. Alimentos Cali. Cali es calidad. La mentira viaja más rápido que la verdad. Tiene alas de deseo, piernas de miedo y un disfraz hecho a la medida del que la quiere escuchar. En todos los tiempos, desde los imperios más antiguos hasta las redes sociales de hoy, la mentira ha sido una herramienta sutil pero muy poderosa. No se trata solo de decir lo que no es, sino de crear una percepción que controla la mente colectiva. ¿Qué pasa cuando una mente brillante decide usar la mentira como estrategia? ¿Qué ocurre en una sociedad cuando el discurso falso se convierte en verdad emocional? Hoy, en Mente Maestra, abrimos un espacio incómodo y necesario, un espacio donde lo que se oculta sale a la luz. Hablaremos de la falsedad no como una desviación del camino, sino como un método sofisticado para dominar. Esto es Mente Maestra. Hoy nos acompaña un invitado cuyo conocimiento en comunicación, percepción, branding y redes sociales lo ha convertido en una figura reconocida y a veces muy controversial en el ámbito venezolano, con una mente afilada y una mirada crítica sobre cómo funciona la narrativa digital. Él ha sido testigo, actor y analista de cómo una mentira bien elaborada puede moldear realidades. Bienvenido, Israel Gómez, a Mente Maestra. No, Andrina, muchísimas gracias de verdad por invitarme. Esa introducción la recibo con mucho cariño. No creo que la merezca, pero la recibo con mucho cariño. Gracias a ti por invitarme. Es un honor que estés con nosotros porque vamos a hablar de un tema que seguramente te va a gustar y es muy controversial. Desde niños aprendemos que mentir está mal, pero lo cierto es que todos mentimos, incluso cuando no somos conscientes de ellos. La mentira es parte del lenguaje de la supervivencia, de las máscaras sociales que usamos para ser aceptados. El cerebro humano, de hecho, miente para protegerse del dolor, para llenar vacíos, para preservar la autoestima. Israel, ¿qué papel crees que cumple la mentira en la construcción de nuestra identidad digital y personal? Bueno, es que es clave tu pregunta porque yo creo que hay varias etapas en la mentira. Como tú decías, desde niño nos enseñan no solo a mentir, sino a manipular. Desde el hecho que te dicen que ahí viene el avioncito cuando viene la comida para que el niño coma, ¿no? O del miedo de que viene el coco si no haces tal cosa. La madre ya comienza a manipular y el niño lo va entendiendo. Pero es que si hablamos de la mentira como tú lo decías en la introducción, como una herramienta afilada de estrategia, la verdad se vuelve utópica y la mentira se convierte exactamente en eso, en una estrategia. Y ya lo decía Maquiavelo, por ejemplo, que la mentira, el poder no necesariamente tiene que ser ético, que la mentira puede ser estratégica siempre. Pero para que exista una mentira, la mentira es cooperativa. Tiene que haber alguien que miente, alguien que quiere creer esa mentira. Entonces, bueno, en los diferentes ámbitos en el que se desarrolla el ser humano,
la mentira siempre va a estar presente en nuestra vida. Yo tengo un punto de vista tal vez un poco crítico y como tú lo decías también controversial, porque muchas veces, obviamente, el que recibe la mentira normalmente se hiere, pero a veces, o como lo decía el mismo Simón Bolívar, ¿no? No puede haber una victoria desnuda de mentira. Imagínate esa frase tan poderosa, ¿no? Que Wow. muchas veces todos estos grandes estrategas del mundo han tenido una visión de cuidado y de protección en algún momento de la mentira. Pero de alguna manera estamos en una sociedad donde la verdad está muy difuminada, entonces cuesta mucho discernir dónde está la verdad y dónde está la mentira. En tu caso, Israel, ¿has asesorado a personas para que aprendan a mentir o que digan mentiras y las sostengan en el tiempo? Es que no solo es eso, yo te voy a contestar esa pregunta con brutal honestidad, pero realmente te decía que cuando comencé a contestarte la pregunta, te decía que hay como dos etapas, ¿no? La era digital lo cambió todo. Hay un estudio que se hizo en el 2022 en la Universidad de Massachusetts, que lo hizo un científico que se llama, si no recuerdo su apellido, es Friedman, donde el 81% de la mentira de las redes es mentira. El 81% de lo que consumes en redes sociales es mentira. Pero además ese estudio se complementa diciendo que la mentira no siempre tiene efectos negativos sobre la persona, sino que te da avance en el estatus social, te eleva la autoestima, inclusive te lleva a conseguir cosas en la interrelación personal. Entonces imagínate lo poderoso que puede llegar a ser la mentira. Pero además de eso, después lo complementa un estudio que se hizo muchísimo antes, en el 2012, en la Universidad de París de Notre Dame, donde dice que las personas que menos mienten les mejora la salud mental. Entonces, esto es clave, Dendrina, lo que te quiero decir, porque mentir lleva un proceso cognitivo mucho más complejo que decir la verdad. Oye, es desgastante porque aparte el que es mentiroso tiene que tener buena memoria No solo para eso, sostener la mentira en el tiempo. te voy a hacer un ejercicio aquí en vivo que creo que esto va a ser interesante para un clip promocional, ¿no? Ok, Yo quiero que me digas qué hiciste esta mañana, la verdad. estuve en portadas. Te levantaste, ¿qué hiciste cuando te levantaste? Me cepillé los dientes. Antes le di un besito a mi hijo, Ok, y luego te fuiste a trabajar, fuiste a portada, y ¿correcto? luego Fui al banco, fuiste al banco, y luego, me devolví al canal. ok, vamos a dejarlo, eso fue como hasta el mediodía, ¿no? Ajá. Ok, ahora quiero que me digas una mentira. Dime qué hiciste, pero dime lo que sea mentira. Me fui a tomar un café en los O- Champs-Élysées Ok, con un croissant ok, luego, y luego disfruté de la vista de la Torre Eiffel. luego, Me vine aquí a hacerte esta entrevista. ok. Ahora dime lo que hiciste, en la verdad, de atrás para adelante. De atrás para adelante, Sí, en la la verdad. verdad, estuve en el canal, Ajá, me fui al banco, ajá, fui a portadas, ok, estaba en mi casa, sí, me cepillé los dientes, sí. le di un beso a mi hijo. Ahora dime la mentira de atrás para adelante. La mentira. Cognitivamente es imposible que lo hagas. Oh, La mentira no puede ser contada de atrás para adelante. Es uno de los métodos de interrogatorio. viste, para que tú sepas la verdad, tienes que decirle a la gente, cuéntame lo A ver. mismo de atrás para adelante, pero ahora ven acá, no te me desvíes, porque tú con ese ejercicio me estás distrayendo de la pregunta que te hice de si has asesorado a alguien a que diga una mentira y que la sostenga en el tiempo, o preguntarte directamente, ¿tú has mentido en redes sociales? Porque me Todo. hablabas de un estudio, todos mienten, Everybody lies, como dice la frase, ¿no? todos mienten, todas Todo el mienten. mundo miente porque precisamente las redes sociales yo llamo algo que se llama el control de la tendencia, ¿no? Cuando comenzó todo este boom de las redes sociales, se creó un concepto que ya existía, pero en las redes sociales se hizo más fuerte, que eran los llamados líderes de opinión. Y estos líderes de opinión era como que lo que decían ellos, la gente o sus seguidores, seguían esa tendencia. ¿Sí? La gente esperaba que decían estos grandes líderes de opinión, sean deportivos, sean Y a de nivel allí de viene periodismo, el calificativo de influencer, porque el calificativo. influencian en la sociedad. Hoy en día funciona exactamente al revés y es lo peligroso. Es decir, no importa lo que tú creas, tú tienes que opinar lo que la gente quiere escuchar. Y si no, eres apedreado digitalmente. Entonces, muchas veces a mí me resulta hasta sano no decir toda la verdad. Que eso no significa que sea decir mentira, pero no decir toda la verdad, porque muchas veces he visto gente desesperada que está en medio de una crisis
y quiere aclarar las cosas Y es y es peor. peor. No expliques que es No, peor. créeme, O cuánta gente no hemos visto nosotros, Israel, que en redes sociales tienen lo peor, yo siempre he pensado que peor que no tener moral es tener dos morales. Entonces, en redes sociales se comportan de una forma y en su vida privada son totalmente diferentes. así es. Entonces tú y yo en privado hablamos y decimos, esto Sí, está mal, esto está mal. defender un criterio es sumamente caro en redes sociales. Pero tú sí le has dicho a alguien, di esta mentira para que salgas adelante. Yo creo que más que decir una mentira es no digas esta verdad. Que Omitir la verdad también es mentir. al final, lo que te decía, al final pudiese verse a nivel conceptual lo mismo, ¿no? Pero muchas veces, ¿sabes que Winston Churchill decía una frase que es maravillosa que te puede contestar esto, ¿no? Él decía que la verdad siempre tiene que ir protegida de mentiras. Porque él le decían el maestro de la desinformación. De hecho, Wow, que es algo contradictorio, es ¿no? algo contradictorio, pero prácticamente él tiene un gran avance y le da un golpe gigantesco a los nazis cuando confunde el desembarco de Normandía, donde él crea una red de desinformación donde los alemanes lo esperaban en un lugar y Y fue a desembarcó en otro. otro. Entonces él decía, la verdad nunca puede estar expuesta, tienes que estar repleta de mentiras. Entonces, a nivel estratégico, porque existen varios tipos de mentiras. Existe la mentira, digamos, que es estratégica, que es para conseguir algo, ¿no? Para conseguir un Por objetivo. ejemplo, cuando tú le dices a una persona, a un hombre, a una mujer, oye, te ves bien, y tú en el fondo sabes, uy, está destruido, pero tú no se lo puedes decir porque esa Ese, persona es importante para ese ti. es otro tipo de mentira y se llama la mentira prosocial. O la mentira piadosa. Sí, la prosocial es para cuidar al otro o para conseguir algo del otro. Ujú. Pero también existe el mentiroso patológico. Entonces, el mentiroso O el mentiroso patológico, compulsivo, sí, digamos, que no sabes identificar en qué momento miente y cuándo dice la verdad. Tú sabes que mi hijo me decía algo a mí demasiado impresionante. Y tal vez es muy duro lo que voy a decir, pero me decía, a veces en política el problema es que no existe un Pedro, es que existen dos Pedros. Entonces tú no sabes quién dice la mentira y quién dice la verdad. con respecto a la política, hay algo que condiciona todo. Que primero es la autoridad que emite el mensaje. No es lo mismo, y lo digo con toda franqueza, la palabra de un indigente, por ejemplo, al de un presidente. La palabra de un presidente siempre va a tener mucho más peso o una figura de autoridad de poder. Entonces, la autoridad que emite el mensaje condiciona todo. La condición material de donde se emite el mensaje siempre va a condicionar La la credibilidad. credibilidad, porque desde que tú emites, si la autoridad emite una palabra y lo avalan autoridades, entes gubernamentales, inclusive un Estado, se convierte en una verdad. ¿Lo ves? Por eso lo difícil de discutir de ideología. Bueno, cuando hacía referencia al cuento de los dos Pedros, es la tradicional historia de Pedro que decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Lo dijo tantas veces de mentira que cuando dijo la verdad, ahí viene el lobo, nadie le creyó. Y por eso es que mi hijo siempre dice que pareciera que en el mundo no existe un solo Pedro, sino muchos Pedros. Existe una mentira necesaria y esa es la que tú decías, la que se hace de alguna forma para proteger socialmente. ¿Cómo diferenciamos una mente brillante de una mente manipuladora? ¿Cómo podemos nosotros establecer esa línea de la utilización de la mentira de una forma estratégica a cuando es manipulación? Yo creo que siempre la base es lo que, en alguna de las cosas que siempre creo que hay que trabajar, sobre todo a nivel de educación, y es el pensamiento crítico. Es cuestionarte primero lo que estás escuchando. Lo primero que inclusive aprendiste desde niño. De hecho, ¿cuándo comienzan los problemas en la crianza de los niños, de tus hijos? Cuando se vuelven adolescentes. Y cuando se vuelven adolescentes es porque sencillamente entra la etapa de rebeldía y la rebeldía es inteligencia. Y la rebeldía es inteligencia porque es en la adolescencia donde empiezan a cuestionar si los padres todo lo que dicen es verdad. Ujú, y desafían todo lo que les hemos contado. Y desafían inclusive y empiezan a crear su propio criterio. Si tú durante toda tu vida mantienes ese espíritu rebelde de cuestionar todo lo que te dicen, posiblemente descubras muchísimas más mentiras que alguien que sencillamente sigue el rebaño. Entonces yo creo que el pensamiento crítico es clave. Hay otro ejemplo que me gusta muchísimo, que es por ejemplo el de Steve Jobs. Steve Jobs le decían el ilusionista de Silicon Valley, porque él normalmente cuando presentaba un producto, el producto no existía. Y de ahí sale su famosa frase de que la gente no sabe lo que necesita hasta que se lo muestras.
Entonces, él presentaba productos que no estaban terminados. Me hiciste pensar en una frase que yo siempre digo, que es que el envidioso no sabe lo que quiere hasta que te lo ve puesto. Y Exacto, es verdad, es es así. verdad. Entonces, él presentaba el producto no estaba terminado y si la reacción de la prensa era de euforia, como casi siempre pasaba con los productos que él, entonces él contrataba equipos de ingenieros que le pagaba horas extras para terminar el producto que él ya había dicho que existía y no existía. Entonces era una mentira, pero una mentira. Pero tal vez no entra en el rango de mentira porque tal vez él está hablando de un proyecto que se va a ejecutar. Pero ¿qué pasa cuando No, la él decía que gente... existía. Ahí era lo Ah, arriesgado y lo osado y de cómo conquistó el mundo de la tecnología también. Porque por eso su apodo del ilusionista de Silicon Valley, ¿no? Porque él decía que ya existía y ponía fecha de lanzamiento, el producto no estaba ni siquiera al 30%. Entonces era esos grandes riesgos que toman esos empresarios visionarios pero basado en una mentira, ¿no? te quiero contar que lo mejor del mundo ahora lo puedes tener en tus manos. Descubre un oasis de elegancia y variedad en Galería Avanti. Desde las marcas más icónicas hasta las últimas novedades. Todo lo que deseas está aquí. Síguenos en @Galería Avanti para conocer más o visita galeriaavanti.com. ¿Buscas una empresa de envíos que te brinde seguridad, eficiencia y tarifas competitivas? Multibox es tu mejor opción para importar y exportar mercancías desde y hacia Venezuela. Con presencia en Panamá, Venezuela, Miami y China, nuestro equipo altamente capacitado se encarga de cada etapa del proceso logístico, garantizando así que tu carga llegue a su destino de manera segura y puntual. Lleva tu negocio al siguiente nivel. Multibox, tu agente logístico de confianza. Para ser mentiroso, se necesita ser arriesgado. Bueno, yo creo que es que el mentiroso, decir mentiroso es complicado ese concepto per se. O sea, eh, cada cuánto la gente miente. Por eso te digo, una persona cada 10 minutos miente al menos 2 veces, de 2 a 3 veces, según ¡Ey! estudios. Tampoco, pero ¿qué es estadística es esa? Bueno, esos son estudios que se han hecho, O sea, que no están piensas que tal vez, claramente pero no identificados. piensas que es como un poquito exagerado decir que cada 10 minutos dices 2 mentiras, es demasiado. Por eso, dependiendo de qué consideres tu mentira. Porque si tú me dices, ¿cómo estás? Estoy bien y por dentro estoy destrozado, ya es una mentira. Entonces, es dependiendo de cómo catalogas la mentira. Por eso es que habría que ver exactamente hasta dónde llega el concepto de la mentira. Es como te decía. Pero cerrando la respuesta de la pregunta que me hiciste, yo creo que es importantísimo tener pensamiento crítico y tener la gran capacidad de desaprender. Porque muchas de las cosas que nos suceden es porque tenemos conductas aprendidas y tenemos cosas en nuestra cabeza, creencias que creemos que son así y que normalmente cuando las escuchamos no las cuestionamos. Y cuestionar todo es el principio para que te mientan menos. Total. La historia está llena de falsedades que crearon imperios, desde la propaganda nazi hasta las armas de destrucción masiva. Este ejemplo típico de lo que sucedió en Irak, las mentes brillantes del poder, políticos, militares, religiosos, han utilizado la mentira como si fuera un pincel con el que pintan la realidad que les conviene. La clave no solamente está en decirla, sino en convertirla en verdad emocional. Decía Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. ¿Cuál ha sido para ti el caso más emblemático de manipulación colectiva a través de la mentira? Bueno, hay muchísimos. Te puedo decir algunos recientes y que tenga Dígame que uno ver, y reciente. que tenga que ver con política, ¿no? Por ejemplo, lo que hicieron en Irak de eso que tú comentabas de las armas de destrucción masiva, pero que se une además de una de las piezas de toda la campaña que se hizo. Y te voy a decir una que tuvo un desenlace desastroso. Por ejemplo, en la campaña de Trump dijeron que Hillary Clinton movía una red en una pizzería y llegó inclusive alguien, se vistió con ropa táctica, agarró un fusil y fue y disparó contra la pizzería, inclusive lastimó gente. Entonces, y todo eso basado en un fake news para debilitar una acción política. O sea, hay casos de mentira. Hay algo que me preocupa más que la mentira, Endrina, que es replicar la mentira. Que es replicar la mentira.
Por eso te digo que a veces Y es... pasa No, muchísimo en no, sí. redes sociales. Redes sociales es Y el terreno fértil de la es mentira. muy tentador incluso porque a veces la mentira está adornada con cifras, datos estratégicos que te hacen incluso dudar. Por eso te digo que, que tener el pensamiento crítico de primero evaluar la autoridad que emite el mensaje, de dónde viene esa noticia, cómo se valida. Ya hoy en día es muy difícil, sobre todo a nivel de periodismo, que sucede algo que las redes sociales dan una velocidad tan grande. Yo recuerdo en mi época que sucedió una noticia y uno esperaba el periódico del día siguiente Para poder leerla. para poder leerla y tener el detalle de qué había pasado. Ahorita es segundos. Entonces imagínate ser periodista y que venga un TikToker y suelte la noticia primero que tú. Y sucede. Entonces, la gente cree lo primero que sale. Y en ese, como yo digo, en ese afán de dar un tubazo, suceden culazos, ¿no? De que dan información falsa, dan información que no es. Pero bueno, eso es más el ecosistema y la dinámica donde se desenvuelve la información hoy. Pero en el punto de vista de cómo las mentes maestras usan la mentira, yo creo, y es una característica, que si te pones a ver los grandes líderes, los grandes estrategas mundiales, son perfectos mentirosos. O sea, ¿tú Todos, piensas, por ejemplo, que para ser político se necesita ser mentiroso? sin duda. Sin duda, porque la En política, Venezuela, ¿cuál sería el político más mentiroso que tú has visto? yo creo que más allá de ver cuál sería el más mentiroso, yo creo que tendrías que ver cuál ha sido, digamos, el que ha sostenido algo durante más tiempo que luego se vio que era mentira. Porque, digamos, la mentira, la política no tiene que ver con acción, tiene que ver, es una guerra de la razón. Sí, es una guerra de la razón. Entonces, ya hoy en día, por ejemplo, a mí me impresiona mucho que la gente le cuesta ver la gestión. Yo he visto campañas impecables de gente que ha hecho campañas sobre su gestión, que tiene una gestión impecable, pero si no tiene ese picante y ese roce de controversia, de pelearme contra algo, de tener un enemigo claramente identificado, entonces la gente como que no le presta mucha atención, ¿no? Entonces, ¿tú piensas que de alguna forma la mentira te da rédito político? No solo eso, te da conquista social. La mentira te da una posición social a nivel mira, como yo te decía al principio, la verdad es utópica, pero la mentira mueve multitudes. Y esa es la verdad. Y eso es una gran verdad sobre la mentira, ¿no? El que sea, digamos, el que es, te voy a poner otro ejemplo. Cuando tú hablas sobre el conflicto de Palestina e Israel, ¿quién empezó primero? ¿Cómo puedes tú contestar eso, esa pregunta tan compleja? Pero métete en las redes y vas a ver 500.000 opiniones tiradas al aire de quién dice la verdad Correcto. y quién dice la mentira. Entonces, mientras más complejo es el tema, mayor investigación y profundidad tiene que llevar. Entonces, ¿quién se encarga de eso? ¿Quién lo hace? ¿Cuánto de verdad necesita una mentira para volverse efectiva? Yo creo que va directamente proporcional al grado de morbo que lleve. Es exactamente así. Por ejemplo, si yo hablara hoy de los grandes éxitos y las grandes conquistas como artista y los grandes aportes a la cultura de la música de Alejandro Sanz, y lo digo que todo sea verdad, no va a tener un cuarto de popularidad en redes a que yo hable tal vez de una mujer que toma un teléfono, abre un TikTok y dice que él Que la es el acosó abuso. o que la abusó de ella. La viralidad, la pólvora de la mentira es exactamente proporcional al grado de morbo que lleve esa noticia. O sea que mentira y morbosidad van muy de la mano Son primas hermanas, para que sean virales. son primas hermanas. Mira, la diferencia entre el mentiroso brillante y el mentiroso común es su propósito y su precisión. Mientras el mentiroso común busca evitar consecuencias, el brillante manipula voluntades. No todos los mentirosos son narcisistas, pero muchas veces los narcisistas más funcionales son excelentes mentirosos. Saben leer emociones, crear empatía falsa y activar los botones mentales adecuados. ¿Crees que el mentiroso brillante nace o se forma con las herramientas del entorno? Yo creo que ambas. Hay gente que es mentirosa y es manipuladora porque tiene esa habilidad
innata, innata, ¿no? tipo el estafador de Tinder. Tipo el estafador de Tinder. Pero hay otras que se crean, las aprendes. Vas aprendiendo a manipular. Por ejemplo, hay cosas que vienen ya en nuestro ADN. Los hombres mienten para impresionar. La mujer miente para proteger las emociones del otro. Esa es la principal característica de por qué La diferencia básica la entre hombre y diferencia mujer. básica. Esa es innata. Pero ahí en adelante vas aprendiendo cosas dependiendo de tu profesión, dependiendo yo, por ejemplo, yo trabajé muchísimos años en la industria farmacéutica y me relacioné con médicos altísimamente inteligentes y conocí muchos que eran muy claros y muy sencillos a la hora de dar su diagnóstico, que eran brillantes, médicos sumamente brillantes. Y veía otros que tenían mucho éxito, que a lo mejor no eran tan brillantes, pero tenían la capacidad de hacerte creer que ellos eran tu salvador. Entonces era una manera de manipular al paciente para sentir como que te estoy fracturando y te doy unas muletas, ¿no? Como que Ok. le pintaban todo muy grave, pero ellos eran los médicos salvadores a través de su diagnóstico y su prescripción. Ese es un caso, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta es ambas. Yo creo que se nace con algunas cosas innatas, pero también se desarrollan. En Ales Pharma damos salud y vida. Con más de 12 años cuidando de ti, ofrecemos medicamentos de calidad y atención médica gratuita en todo el país. Confía en nosotros para tu bienestar. Dale confianza a lo bueno. Dale Ales. En Multimax Store reunimos lo mejor de la tecnología, el hogar, el entretenimiento en un solo lugar. Con más de 40 tiendas en todo el país y las mejores marcas del mundo, todo lo consigues al mejor precio y con promociones irresistibles. Visítanos y descubre por qué somos la cadena de tiendas número 1 en Venezuela. Multimax, las mejores marcas en un solo lugar. En tu experiencia con marcas personales, ¿cuántas identidades que triunfan en redes sociales están construidas sobre mentiras funcionales? Yo creo que más del 80%. Pero creo que es normal también, no lo satanizo. Por O sea, ejemplo, por ejemplo, gente que es famosísima por dar consejos nutricionales, pero no es nutricionista. Gente que es famosísima porque dice, tómense esta pastilla, hagan este ejercicio para adelgazar, pero está operada. ¿Cuántos conoces así? no, muchísimos, muchísimos. Pero es que el problema de ese tipo de contenido, que ese es otro punto, la gente cree en lo que necesita creer. Por ejemplo, la gente, si sale un médico y dice, mira, no hay caminos mágicos, sino tú tienes que tener un cambio de hábito de vida, no tienes que abandonar el alcohol, tienes que comer saludables, tienes que abandonar los carbohidratos, el azúcar, hacer ejercicio 4 o 5 veces por semana, dormir más de 8 horas, o te sale uno diciendo que tiene unas pastillas mágicas que te la tomas y vas a rebajar 8 kilos en una semana, tú vas a querer eso. Entonces tú quieres creer la mentira. Y con esto te voy a decir algo que me encanta, que es lo que funciona en Hollywood, por ejemplo. Una vez le preguntaron a Michael Crichton que cómo él era capaz de hacer esos guiones tan maravillosos, que es el mago del contenido, ¿no? Y él decía que para que exista una mentira, primero tiene que haber varias cosas, ¿no? Primero un propósito y un obstáculo que vencer, pero ese obstáculo tiene que vencerse con lo que el espectador quiere escuchar. Y eso hay un fenómeno que los invito a que lo busquen ahorita, después de ver este podcast, ahí lo pongan en Google, que se llama Willing Suspension of Disbelief, que es suspensión voluntaria de la incredulidad. Y es cuando alguien quiere creer en algo. Cuando tú vas al cine y vas a ver, por ejemplo, Batman, Tú haces un viaje lineal tú vas y haces un convencido switch de en que tu vas a cabeza. ver Batman. Imagínate, si tú vas a ver Batman y sales, es que la película es muy mentirosa, la película es mala. O ha fallado el actor, o la dirección, o la producción. Entonces, cuando la gente va al cine, quiere creer la mentira. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo de Erin Brockovich. Si tú ibas a ver Erin Brockovich, la película, tú terminabas llorando, seguramente. El 90% de las personas terminaban llorando. Pero es porque creían que era Erin Brockovich, que era una mamá soltera de 3 hijos que luchó contra las grandes industrias por la contaminación, que fue abandonada, que rehizo su vida con el amor. Nunca te diste cuenta que era Julia Roberts, que gana $20 millones por película y que tenía atrás una producción gigantesca en Hollywood. Entonces, eso es porque logró esa magia, esa combinación de suspender voluntariamente la credulidad. Yo te quiero creer la mentira.
Y eso Como la funciona en redes canción de Luis sociales. Miguel, miénteme como siempre, pero por favor, miénteme, necesito Exactamente. creerte. Vivimos en la era del algoritmo donde lo que parece verdadero importa más que lo que realmente lo es. La mentira se ha vuelto líquida, viral y muchas veces es premiada por los mismos sistemas que pretenden combatirla. En ese escenario, las mentes más hábiles no luchan por decir la verdad, sino por controlar la percepción. Albert Camus dijo, la verdad no siempre es bella, pero la mentira bien contada es casi arte. Las redes sociales premian más la mentira que la autenticidad. Las redes sociales, mira, yo he visto muy de cerca la transformación de las redes sociales, ¿no? Es como que es mi pasión a veces solo mirar. Es como Estar de espectador estar de ahí. espectador y mirar lo que sucede en las redes sociales, ¿no? Eh, ahorita sucede algo que antes hablabas de temas de interés y te hacías viral. Ahorita lo más viral es lo que habla de la tendencia. Entonces tú ves O lo más absurdo, o lo- que no necesariamente es un contenido básico. tendencia. Es decir, ves a psicólogos en vez de hablar de salud mental, hablan de salud mental a través de un tema que esté tendencia, como analizando a Isabel Ladera con ver cosas tan triviales como esa, ¿no? O ves a deportistas haciendo retos con lo que esté sucediendo en el momento. Entonces, eso a veces es sumamente peligroso, porque no te da la amplitud para hablar de temas tan sensibles o tan delicados, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que las redes sociales se convierten en una, yo no las satanizo porque creo que tienen partes increíbles que nos han ayudado a evolucionar la comunicación de todo punto de vista, pero también tienen partes muy peligrosas y que ahora nos hemos salido un poco de las redes sociales para entrar en la inteligencia artificial. Ahorita todo es pregúntale a ChatGPT. Y acaba de salir un estudio donde dice que el 60% de lo que dice ChatGPT es mentira. Es mentira o está sesgado por información que fue alimentada en los buscadores, que muchas veces no es verdad. Entonces ahora lo que vivimos en las redes sociales es que nos estamos medio levantando de saber cuándo algo es mentira o cuándo no. Ahora ChatGPT nos vuelve a poner la puesta en escena de un semidios que dice la verdad y que muchas veces no es así. En Alimentos Cali creemos en la tradición, pero también en la innovación. Por eso llevamos a tu mesa una harina de maíz precocida de altísima calidad, hecha con procesos tecnológicos de última generación. Nuestro sabor criollo evoluciona contigo, porque lo que alimenta a tu familia debe ser lo mejor. Sabor, confianza y calidad. Alimentos Cali, llegamos al corazón de todos los hogares venezolanos. ¿Y hasta qué punto el ser humano va a poder desafiar a la inteligencia artificial para sacar a la luz esa verdad? Cuando te cuestiones todo lo que veas y cuando te cuestiones todo lo que escuches. Y cuando seas capaz de que el acto de mayor humildad y de mayor belleza de inteligencia de un ser humano es poder cambiar de opinión, aun cuando tengas una conducta aprendida, una creencia aprendida. ¿Qué herramientas tiene hoy una persona común para defenderse de la manipulación digital masiva? Cuando vemos, por ejemplo, influencer que alquilan elementos para mostrar un estilo de vida que sencillamente ni siquiera tienen o están cerca de tener. O cuando, por ejemplo, vemos que por inteligencia artificial se crean presentadores de programas de televisión que no existen. Sí, bueno, como te decía, así como las redes sociales y la inteligencia artificial pone una puesta en escena cada vez más peligrosa por la cantidad de información, también la contraparte es que te da las herramientas para validar si eso es verdad. Es como decir, tú puedes leer CNN y tener una visión del mundo, o te puedes leer solo Al Jazeera y puedes tener una visión del mundo, pero si tú lees las dos, puedes tener una tesis, una antitesis y puedes tener una síntesis después de todo lo que pasó. Es siempre como que escuchar las dos versiones, escuchar los dos lados, siempre. Es como que si tú te divorcias hoy y yo escucho solo a tu pareja, tú eres la mala, ¿sí o no? Claro, si Entonces, Caperucita echa el cuento, el lobo es el malo. así Si el es. lobo lo cuenta, Caperucita es la mala. Cuestionarse todo, Endrina, cuestionarlo todo. En torno a la verdad y la mentira, ¿cuál sería el consejo final? Bueno, yo creo que primero no satanizar la palabra mentira como algo malo, sino circunstancial. El, la autoridad que emite el mensaje, el entorno material de donde viene el mensaje también, y digamos, y saber identificar cuál es el objetivo, por qué lo dice esa persona. ¿Por qué lo dice esa persona? Es como que tú escuchas a una madre diciendo mi hijo no es delincuente y mi hijo no hizo nada. Difícilmente vas a escuchar a una madre, sí, yo creo que mi hijo se lo merece y mi hijo es un delincuente. O sea, el amor la hace mentir, posiblemente. Entonces, ¿eso es juzgable? No lo sé.
habría que estar en esa posición para... ¿Por qué has mentido más a lo largo de tu vida? ¿Cuál pudiera ser la motivación? ¿El amor? Posiblemente haya sido el amor, sí, como creo que la mayoría de los hombres. O yo creo que el amor te hace no solo mentir, sino que esa mentira te hace no ser tú mismo. Y no ser tú mismo al final te hace que durante todas tus relaciones tengas que estar mintiendo. Yo creo que la parte de la madurez y de liberación es cuando ya tú te encuentras contigo y dejas de decir, no, no voy a decir mentiras porque no necesito la validación, quiero mostrarme como soy. Pues normalmente no se lo puedes exigir a un joven de 20 años o de 25 años. Claro, Tienes que estás luchando por pertenecer. por pertenecer y ser aceptado, ¿no? Bueno, pero la idea es que siempre busquen pertenecer a través de la verdad. Israel, gracias por nutrirnos de tus conocimientos. Déjanos tus coordenadas para poder seguirte y aprender más. @Israel en todas mis redes sociales. @Israel. No, Andrina, muchas gracias. Y yo creo que cuando me invitaste, sin duda acepté, porque sabía que al final la conclusión que iba a decir y el mensaje con el que quiero que se lleve la gente, más allá de satanizar la mentira o sentirse ofendido por la mentira o defender la verdad, es cuestiónense todo. Cuestiónense todo y pensamiento crítico. Siempre escuchar todos los lados de la versión y en función a tus valores, a tu conocimiento, a tu estudio, tener una interpretación propia. Porque normalmente la gente, cuando te quiere vender una ideología, o te quiere vender una idea, es exactamente eso, es una venta. Y por eso a veces me preocupa también el periodismo y cómo evolucionó, porque el periodismo al final es venderte una idea. Es muy difícil encontrar hoy en día periodistas que vendan la verdad, venga de donde venga. Y lo ves en política. Hay periodistas que te dicen, solo lo que quieres son activistas políticos. Inclusive ahora pasa en el humor. Total, y la verdad definitivamente no tiene temperatura y sobre todo en el caso del periodismo, conocer el género periodístico en el cual te vas a desenvolver te da la herramienta fundamental para manejarte en términos de verdad, para discriminar cuando es información y cuando es opinión. En un mundo donde las verdades son cada vez más difusas y las mentiras más sofisticadas, entender el poder de la falsedad no es un lujo, es una necesidad. Las mentes maestras del poder no siempre dicen la verdad, pero siempre saben cómo decir lo que la audiencia necesita escuchar. Gracias, Israel. Muchas gracias a Con ti. nosotros esta conversación sin anestesia sobre uno de los temas más incómodos pero más vitales. Recuerda que las mentes maestras no te dan las respuestas, sino que hacen que te hagas las preguntas correctas. Soy Andrina Yepes y nos vemos en un próximo episodio de Mente Maestra. Mente Maestra fue presentado por Avanti es para ti. Multibox, tu agente logístico de confianza. Alex Pharma, dale confianza a lo bueno, dale Alex. Multimax, las mejores marcas en un solo lugar. Alimentos Cali, Cali es calidad.